capítulo 10, vamos a la oportunidad, amados hermanos. Y el versículo que vamos a estar leyendo, el versículo 28, amén. Si usted le dice amén cuando usted ya tenga si usted tiene un teléfono ahí, por favor, baje el volumen de la vibración para que de una manera no pueda interrumpir el tiempo que podamos estar alabando a través de la alabanza del Señor, amén. Si usted tiene el volumen y ya pues de una manera le van a dejar ahí no solo lo que es la parte del mensaje, esperamos en Dios, amén. Así que damos inicio en esta oportunidad y les voy a pedir que abran su Biblia en el capítulo 10 de San Mateo y el versículo 28 en esta oportunidad. Damos gracias al Señor. Dice el Señor en la palabra de Gloria a Dios. San Mateo capítulo 10. Gloria a Dios, aleluya. Dice el versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén, hermanos. Una vez más lo leemos. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén, hermanos. Oramos al Señor y pedimos la dirección de su palabra. Señor y Padre que estás en el cielo, Padre, en esta hermosa noche te damos gracias, Padre, por el privilegio que tenemos, Señor, de venir y adorar tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, bendito Dios. Tomes el control, Señor, de cada pensamiento, de cada deseo, bendito Padre, que en esta hermosa noche, Padre bendito, tu nombre sea glorificado, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, en esta hora, bendito Padre, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, bendito Dios, aquellos que están enfermos, aquellos que están sanos, bendito Padre, te ruego, oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, por la vida de mi hermana Ana, bendito Padre, venga restaurando su salud, bendito Dios, venga sanando su cuerpo, bendito Dios, y aquellos que están en este lugar, o aquellos que me oyen están enfermos, bendito Dios, también, Padre, creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos que tú sanas de toda enfermedad, no hay enfermedad que tú no puedas obrar, bendito Dios. Por eso en esta hora, bendito Padre, te ruego, bendito Dios, que venga trayendo respuesta a aquellos que están pidiendo en esta hermosa hora, Padre. Hoy, Padre, también te pedimos, Señor, que nos hables a través de la Escritura, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta hermosa hora, Padre, para poder reflexionar, para poder caminar en tu voluntad, Padre. Te ruego que no sea yo, Padre, quien hable, Padre, sino, Señor, tú a través de mi boca, Señor, cumpliendo tu propósito, Señor, por el cual nos has traído a este lugar, por el cual nos permite sintonizarnos, oír a través de este medio tu palabra, Señor. Que la palabra, Señor, de los cielos nos toque, nos cambie la perspectiva y podamos hacer tu voluntad y no la voluntad ni de los hombres ni la voluntad de nosotros, sino tu voluntad, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús, bendito Dios. Me pongo en tus manos y hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Tome su asiento, amado hermano, amén. Amados hermanos, quisiera hablar en esta oportunidad de qué es el temor. Amén, hermanos. O qué es el temor, como lo dice aquí, no temáis a los que matan el cuerpo. Amén. ¿Qué es el temor? Amado hermano, el temor es algo en el cual no fue creado de parte de Dios con el plan de sí que el hombre viviese bajo ese sentimiento de temor. Amén, hermanos. El primer temor que miramos en el libro de Génesis encontramos, amados hermanos, la caída de Adán y Eva, hermano. Amén. Cuando el Señor empezó a buscarlo, ellos dijeron, tuvimos miedo, amén, hermanos, y nos escondimos. Encontramos allí una manera de desobediencia, que es la parte donde nosotros vemos que entra el temor en la vida de aquellos hombres, de aquellas mujeres que habían de una manera desobedecido la voluntad y la obediencia a Dios, hermano. Amén. El miedo, amado hermano,
es un sentimiento, se considera que el miedo es un sentimiento que da cuando una persona está pasando momentos difíciles o está pasando un momento de oscuridad, hermano. Amén. La oscuridad a muchos les da miedo, hermano. Amén, hermanos. Pasar en un momento oscuro donde no hay ninguna luz, hermano. Amén. O estar en una selva o estar en un desierto oscuro, hermano. Amén. A todo la oscuridad le da miedo. Entonces eso es un sentimiento que nace en nuestro ser, amado hermano. Amén. Pero Dios quiere que en esta hora podamos de una manera llevar a cabo en qué consiste en que muchas veces el miedo y a quién se debe de temer. Ya que le dije que es un sentimiento, hoy vamos a escudriñar la escritura y vamos a darnos cuenta cuál debería ser verdaderamente el miedo en que el hombre debería de una manera poner atención a este miedo. Amén, hermanos. Entonces encontramos que el Señor Jesús les decía a ellos en el capítulo 10 de San Mateo y el versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo. Amén, hermanos. No temáis a los que matan el cuerpo. Cuando Adán y Eva fallan, dice que la serpiente le dice a Eva, dice el Señor que el día que comamos de este fruto moriremos. Amén, hermanos. ¿Y qué le dijo la serpiente? No moriréis. Amén, hermanos. Ese fue el trabajo de él, engañar a la primera creación que ellos no iban a morir, hermanos. Y encontramos que por causa de ellos entra la muerte, hermanos. Y en la misma circunstancia que hoy nos encontramos, el ser humano se le habla de una muerte eterna y la gente dice, no hay quien ha ido al infierno, quien ha ido a la eternidad para que podamos morir. Entonces el engaño todavía subsiste porque hoy no estamos hablando de una muerte física nada más, sino una muerte espiritual, una muerte eterna, hermanos. Cuando Adán y Eva estaban, nadie de ellos sabía qué era la muerte. Pero el desobedecer a Dios hizo dar a conocer la muerte, hermanos. Y lo mismo es hoy en día. Cuando hablamos el temor, en este momento, dice, no temáis de los que matan el cuerpo. La gente anda con temor, hermanos. Con temor, es que miren, yo creo, hermanos, que hay que tener miedo. Es que miren, hermanos, vi que muy pronto va a haber guerra. Miren, hermanos, que muy pronto hay temblores. Es que vi que hace poco pasó un tornado. Es que miren, hace poco hay una plaga. Entonces la gente de por sí está viviendo en un pánico, en un temor, en una situación difícil en su vida, donde el sentimiento lo lleva a sentirse una persona en la cual siente ese miedo, hermanos. Pero ahora la circunstancia es que el Señor ya nosotros hemos visto la muerte y nadie ha podido superar la muerte, solo Cristo, hermano. Y ahora la Biblia nos enseña que después de esta vida hay otra vida. ¿Vemos? Entonces hoy nosotros debemos darnos cuenta que si Adán y Eva de una manera fueron engañados y por eso vino la muerte, nosotros no vamos a caer en el mismo error y decir, no, pues después de esta vida ya no hay otra, o no me preparo, o de una manera desobedezco a Dios, y después cuando usted muera se tope que está en un lugar llamado infierno. Amén, hermanos. ¿Qué culpa va a haber cuando Dios advierte a la persona que se ponga a cuenta o que no haga lo que está haciendo? Amén, hermanos. Cuando él le hizo a Eva y a Adán, amado hermano, le estaba dando la oportunidad para que ellos no cayesen en eso, hermano. ¿Amén? Ahora, el temor cae en la vida, pero usted ha visto, amado amigo y hermano, que la gente tiene todas las noticias, pero no tiene miedo de pecar, no tiene miedo de fornicar, no tiene miedo de adulterar, no tiene miedo de hablar chambre, no tiene miedo de hacer cosas malas, hermanos. ¿Por qué? Porque no han visto la muerte, hermano, eterna. Y por eso ellos dicen, no creo que Dios me vaya a condenar. Yo no creo que exista ese infierno. Yo no creo que Dios sea tan cruel de poder hacer tal actuación en mi vida. Por eso la persona de una manera quiere vivir su propia vida sin darse cuenta que la palabra de Dios nos ha hablado verdaderamente hoy. ¿A quién debemos de temer, hermanos? Pero el ser humano le teme a la muerte. Amén. A la primera muerte. Le teme a la primera muerte. Dice, no, es que yo me tengo que cuidar. Es que yo tengo que apartarme. Es que yo tengo que hacer tales cosas. Y está bien que le tema a esta muerte. Pero después de esta muerte, ¿qué de su alma? Amén, hermanos. Imagínense, usted se cuida tan bien, hermano,
físicamente, económicamente, de una manera come lo mejor, de una manera se aparta, se pone mascarilla, usa guantes, usa de todo. Pero su alma anda pecado, en su alma anda resilla, en su corazón anda amargura, en su corazón está lleno de cosas que a Dios no le agrada. Amén. El día que la muerte lo alcance, amado hermano, usted tendrá que irse a un lugar de condenación porque nunca cuidó verdaderamente lo que el Señor decía de la eternidad de su alma. Amén. Por eso cuando entrevistaba a un pastor decía, bueno, la muerte a todos lo va a alcanzar tarde o temprano. Amén, hermano. Aquí no hay nadie eterno, todos vamos a fallecer un día a otro, amén. Sea que estemos en nuestra casa, sea que andemos en otros lugares, porque vamos a tener que hacer la marca, porque vamos a tener que ir a comprar tal cosa, siempre nos vamos a enfermar, no significa que porque vayamos a la iglesia nos vamos a enfermar, en ninguna manera, hermano, amén. Cuando usted se tenga que enfermar en su casa, se va a enfermar, amén, porque más de alguien va a llegar, porque algo va a pasar, amén, hermanos. Amén. Entonces, amado, esto no significa que la enfermedad no va a llegar. Puede llegar a su casa o no puede llegar, pero de la misma manera podemos ocultar que buscar a Dios es lo mejor que podemos hacer, porque de ninguna manera nos podremos librar de la muerte eterna. Amén. Es mejor librarnos de la muerte eterna y poder tener al Señor en nuestro corazón y saber que a Él se debe temer antes que a los hombres. Amén, hermanos. Amén. Pero es lo contrario, como le digo, la gente no se está congregando, no está buscando del Señor. ¿Por qué? Porque teme este cuerpo. Está bueno que tema, que se cuide, pero si le alcanza la muerte en ese temor, amén, hermanos, que cuidó. ¿A quién le temió? ¿Le temió a Dios o le temió a la muerte? Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Amén, hermanos? Porque el apóstol Pablo había entendido que después de esta vida hay otra, hermano, ¿amén? Y que es eterna, y del cual yo tengo que cuidar. Ciertamente esta vida es dada y Dios me ha dado los años y Él cuidará de mí. Pero mientras que yo hago su voluntad, Dios cuidará de usted, hermano. ¿Amén, hermanos? Pero la existencia humana no termina con la muerte, hermano. Amén. Y es lo que estamos hablando. Amén. La existencia humana no termina con la muerte. Qué bueno fuera que aquí todos se cubriesen, que todos de una manera hiciesen lo correcto, de comer comida saludable. Pero después de esta vida hay otra. Amén. Amén. ¿Está cuidando esa vida eterna? Sería la pregunta. Amén, hermano. Jesús habla muchas veces del infierno, hermano. Amén. Hay pastores que no predican del infierno. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, pero no tiene miedo a pecar. Tiene miedo, pero no tiene robar. No tiene miedo a robar. Tiene miedo, pero no tiene miedo a mentir. Tiene miedo, pero no tiene miedo a adulterar. Tiene miedo, pero no tiene miedo a hacer las cosas desagradables de Dios. Adiós, amén, hermanos. Amén. Entonces, hablar del infierno es como decirle a la persona, váyase mejor porque aquí solo hablan de condenación. Es mejor oír en el presente la condenación que esperamos en el futuro si no nos arrepentimos. Pero es duro estar de una manera consciente, de una manera creyendo que vamos para el cielo y el día que muramos estemos en el infierno. ¿Amén? Porque echaremos la culpa. Es que el pastor no me habló, es que Fulano no me habló, es que mi mamá, es que mi papá, es que mis hijos. No, por eso es necesario que el ser humano podamos entender que Jesús habló muchas veces del infierno, para que nosotros no dudáramos, para que nosotros de una manera cuidásemos ante bien verdaderamente el temor hacia Dios y no hacia los hombres. Amén. Vamos a hablar un poquito, vamos al libro de San Marcos 9:43. Mira el Señor cómo yo voy a hablar de muchos versículos, ya que mucha gente, como digo, no habla y la Biblia está llena de esos versículos. Amén, hermano. Mire, 9:43, me dice amén cuando usted lo tenga. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser ¿qué? Apagado. Mire cómo dice, versículo 43, 44, donde el gusano dice aquí, de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo
que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos, mire cuántas veces el Señor declaró de este lugar llamado infierno, hermanos. Y Él dio, amado hermano, específico situaciones que se movían en el infierno, hermano. Habla del tiempo, del sufrimiento que hay en el infierno, para que nosotros no caigamos, más bien le temamos a Él y no temamos a los hombres, sino que sepamos que hay lugar de condenación, hermano. Jesús habla de la duración de ese elemento llamado fuego. Va a ser eterno, hermanos. Habla de cosas, elementos que hay en ese lugar, como dice el gusano que no muere. Amén, hermanos. Mira, hermanos, como el Señor de una manera dice: si tienes quizás un ojo que te da ocasión de caer, sácatelo. Amén. Pero es mejor que entres con un ojo a que entres con 2 ojos al infierno. Amén. Porque ese lugar será doloroso, será angustioso, ese lugar será lo peor, que una persona de una manera se arrepentirá, no haber escuchado la palabra y obedecido la palabra de Dios, como Adán y Eva se arrepintieron después de haber llegado al punto y vieron la muerte de su primer hijo, Caín, hermano. Ahí, amén, amén. Amado hermano, yo de una manera le digo, yo no espero ver de una manera primeramente el infierno para decir: Señor, ya me arrepiento. Es necesario que podamos creer la palabra, porque el hombre que no creyó, el primero creado que no creyó, tuvo que experimentar la primera muerte. Nosotros, si no creemos, experimentaremos la segunda muerte también, hermano. ¿Amén? Por eso Él dice: si tu mano, si tu pie, cualquier cosa se nos vea ocasión de caer, es mejor que entremos sin eso, dice Él, porque es más valioso lo demás. Amén, hermanos. Es más valioso. Amén. Es como si usted le dijera: mire, le cortamos un dedo. Amén, hermanos. Porque está infectado a que todo el cuerpo o muera mañana. Amén. ¿Qué hace usted? Quíteme el dedo. Amén, hermanos. ¿Quién no, hermano? Amén. Quíteme el dedo. Amén. Si va a operarme el dedo, quítelo. Amén. Pero no quiero quitarme la vida, amén. No quiero que esto me lleve la vida. Lo mismo dice el Señor, amén. Por eso los doctores hablan de operaciones, los doctores hablan de quitar, los doctores hablan de hacer cosas antes que eso venga y dañe y destruya el cuerpo del ser humano. Y el Señor dice: es mejor antes que después hay un lamento. Amén, hermanos. Mire cómo el Señor nos habla a nosotros. Vamos a ir hablando más. Mateo 5:22. Porque el Señor habló mucho de lo que es este lugar. Pero como le digo yo, muchas veces no se habla por temor. Pero yo quiero que usted no tema nomás a la palabra, tema a aquel que verdaderamente la hace cumplir. 5:22 de San Mateo. Amén. ¿Me dice amén cuando lo tengan? Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Mire, está hablando ya del juicio. Por eso hay gente que no, de una manera, no se da cuenta que Dios va a enjuiciar. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, ante el ser humano. Y cualquiera que diga fatuo, dice fatuo, quedará expuesto ¿a dónde? Al infierno de fuego. Amén. Así dice la palabra, hermano. Entonces encontramos, hermanos, que la necesidad de que nosotros podamos meditar que este lugar es real y de una manera la existencia humana no termina con el simple hecho que hoy muero de una manera físicamente, sino más bien que hay una eternidad en la cual el Señor me está advirtiendo que no quiere que yo vaya. Vamos. Mateo 18:9. Y eso es algo que nadie quiere ir, pero nadie quiere de una manera hacer la voluntad de Dios, hermano. La obediencia, como Adán tenía que haber obedecido. Si Adán no hubiese desobedecido, no tuviésemos hoy en día
este momento de poder partir, pero por cuanto desobedeció, entró la muerte. 18 San Mateo, versículo 9, amén. Dice la palabra de Dios: y si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo y échalo, mire hermano, una vez más, y está diciendo en el infierno, amén, hermanos. Hablando una vez más del ojo, de los miembros de nuestro cuerpo. San Mateo 23, 15, ahí mismo. Como le digo, hay muchos versículos que nos hablan a nosotros lo que el Señor nos quiere advertir. Pero como le decía, es de usted el poder recapacitar. 23, 15. Y Dios diciéndole aquí: ay de vosotros, escriba. ¿Estamos ahí, hermanos? Ay de vosotros, escriba, fariseos hipócritas. Esto es lo primero, porque dice aquí: recorréis, amén, mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Una vez más al infierno. Ay de vosotros, guías de ciego, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Mire qué tremendo. Insensato, le dice el Señor, y ciego, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necio, ciego, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todos los que están sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amén, hermanos. Mire una vez más, vamos a ir al 23. Ay de vosotros, escribas, como el Señor les decía a ellos la manera. Voy a saltarme hasta el 30 en este versículo, hermano. ¿Amén? 33 dice la palabra: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación? ¿De dónde? Del infierno. Una vez más el Señor les dice a los escribas, a los fariseos, que de una manera hacían cosas no agradables a Dios, hermano. Por eso Él les decía: ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas. ¿Amén? ¿Por qué les decía eso? Porque a Dios no le puede de una manera ser engañado. Por eso, ¿a quién debemos de temer? Debemos de temerle al hombre, debemos de temerle al pío, debemos de temerle a las cosas. No, hay que temerle a Dios, hermano. Porque Él dice: serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hermanos, el infierno es un lugar real, hermano. Y por eso es necesario hablarlo, para que todos podamos comprender que el día que partamos vas a tener un lugar donde tu alma va a tener que ir a parar, o sea al paraíso, o sea al infierno. Amén. Cualquiera, no hay un lugar intermedio, como algunos dicen: lo vamos a sacar del purgatorio. No lo hay, no lo existe, hermano. Hay 2 lugares donde va, hermano. Si a alguno se le aparece a alguien o dice: mi papá ha venido algo, muchas veces los demonios toman por querer jugar con nuestros sentimientos, pero no pueden salir de ellos, de esos lugares, hermano. Por eso es necesario darnos cuenta, amado amigo. Lucas 10:15. Mire qué dice Lucas 10:15, hablando una vez más del infierno. Amén. 10:15 del libro de San Lucas, versículo que vamos a leer, 15. El Señor hablando, este versículo dice: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta la de qué serás abatida. Amén, hermanos. El Hades también es el lugar llamado infierno, ¿amén? El cielo de Abraham y el Hades, hermano. ¿Amén, hermanos? Entonces, hermanos, hasta ese lugar dice: serás abatida, Capernaum, le decía, hermano. ¿Amén? Miren, una vez más hablando del lugar llamado infierno. En el capítulo 12, versículo 15 del libro de San Lucas, estoy tratando de leer los versículos, hermano. ¿Amén? 12:5. Pero os enseñaré a quién debéis temer.
Temer a aquel que dice que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, amén, a este temer. Amén, hermanos. Una vez más, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida natural, tiene potestad de echar el infierno. Si os digo, a este temer. Amén, hermanos. Mire una vez más cómo el Señor nos habla a nosotros, hermano. Amén. Porque Dios no quiere que nosotros ignoremos, hermano. Amén, hermanos. Lo que el Señor de una manera puede hacer, hermano. Amén. Por eso es muy necesario que nos demos cuenta que la Biblia, amado hermano, nos enseña para que no caigamos en los mismos errores y podamos de una manera lamentar la pérdida en un momento dado que digamos, Señor, si yo hubiese oído, Señor, ¿por qué no hice caso a tu palabra? ¿Por qué no la atendí, Señor? No habrá excusa porque Dios nos ha hablado, hermano. Amén. Por eso es necesario que podamos de una manera darnos cuenta cómo el Señor nos hace reflexionar a quién debemos de temer. En San Mateo capítulo 13, versículo 42 dice, en el capítulo 13 de San Mateo, vamos a leer, aquí una vez más el Señor está haciendo referencia con respecto a dónde de una manera irán estas personas, hermano. Amén. Me dice amén, 13:42. Dice el Señor, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, cómo la situación tan difícil. Amén. Dice que en ese lugar será el lloro y ¿qué? Y crujir de dientes. Lloro, ¿qué da a entender el lloro? Amén. Que lamentarán las personas. Amén. Y no solo lamentarán, sino que se remorderán ellos por cuanto estuvieron cerca, por cuanto oyeron la palabra. Amén. Será el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Una persona entra en ese temor, en ese miedo, el crujir de dientes, hermano. Amén. Entonces los justos resplandecerán, dice la palabra de Dios, como el sol. Como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Aleluya. Amén, hermanos. Y dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre echa y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante, mire, a un mercader que busca buenas perlas. Mire cómo el Señor, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echa en el mar, recoge de toda clase de peces. Mire, una vez llena, la saca a la orilla y sentado recoge lo bueno, dice lo bueno en cesta, y lo malo lo echa ¿qué? Fuera. Así será al fin de los siglos. Saldrán los ángeles, mire, ¿cómo dice el Señor que va a hacer? Saldrán los ángeles, dice aquí, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de ¿qué? Mire cómo la Biblia habla mucho de lo que es el infierno, amado amigo. ¿Ven? Así que esto no es jugar al evangelio, esto no es decir esto no va a pasar, esto va a suceder, hermano. ¿Ven? Los discípulos hablaron mucho de este lugar, hermano. Amén, hermano. Los discípulos hablaron del juicio venidero. Amén. Si hay juicio en lugar de condenación, hermano. Amén. Entonces, yo creo, amados amigos que me oyen, hermanos, que si pudiese hablar más de la palabra de Dios, usted se dé cuenta que si alguien no le predica de esto es porque él mira sus intereses nada más. Pero el ser humano debe de considerar la palabra de Dios como un cumplimiento, hermanos. ¿A quién debemos de temer? Por eso el ser humano de una manera hace lo que sea por su pellejo, por lo que sea, y de una manera desobedece, porque no se da cuenta que el que verdaderamente debe temer, no le teme. Amén. No le teme.
hace como quiere, su voluntad, desobedece dentro del pecado, sabe, pero ¿por qué? Porque no le teme a Dios, pero el día en que él fallezca se dará cuenta y ya será demasiado tarde. Amén. Por eso es muy importante, amado amigo y hermano, nosotros cuando predicamos, hermano, en las calles, predicamos del juicio venidero, porque pronto se acerca, hermano. Amén. Según el Tesalonicenses, mire cómo los apóstoles hablaban de ese juicio. Por eso es muy importante que nosotros de una manera o de otra podamos darnos cuenta para que no lleguemos al punto que me engañaron y yo nunca lo supe y por eso estoy condenándome. No, sino más bien que la palabra misma nos ha hablado. Amén. Me dice amén, según el Tesalonicense 1:5. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice la palabra de Dios, esto es demostración de justo juicio de Dios. Mire, esto es demostración de justo juicio de Dios. Según el Tesalonicense 1:5. Amén. Para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Mire, a los que lo atribulan en este momento y que andan de una manera atribulando a los demás, dice que es justo que él pague con atribulación a los que anduvieron en tribulación. Amén. Y dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles, con sus ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Mire cómo los discípulos hablaban de este lugar. Amén. Cómo de una manera nosotros podemos darnos cuenta. Yo tengo muchas citas bíblicas, el tiempo no me va a dar. Amén. Pero yo quisiera de una manera que nos diésemos cuenta que el ser humano se está cuidando de todo, pero no cuida su alma, hermano. ¿Amén? Está en su casa pecando, está en los lugares pecando, haciendo lo malo, pero ciertamente se cuida de esta muerte, cuando el ser humano se da cuenta que más allá hay otra muerte eterna. ¿Amén? Que Dios juzgará y que Dios condenará, y ese lugar no será tan agradable, ese lugar es de condenación. Amén. Amén. Por eso, cuando leí este versículo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Amados, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar, hermano. Amados, entonces, ¿de quién nos vamos a cuidar? De aquellos que dicen, oh, es que ustedes se van a morir, es que ustedes no hacen caso, es que ustedes no hacen. No, hermano, amén. Cuidémonos de estar bien con Dios. Amén, hermanos. Que eso es lo más importante en la vida. Amén. Temed más bien, dice el Señor, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Amén, hermanos. Mire, temed más bien aquello que puede destruir el alma y en el infierno, hermano. Amén, hermanos. Ahora, Dios creó el infierno para usted y para mí. No, amén. El infierno fue creado para Satanás y los demonios. Amén, hermanos. Es lugar de tormento, hermano. Amén. Para ellos. Pero nosotros, desobedeciendo a Dios, tomamos juicio, porque Dios quiere que de una manera podamos comprender el amor de Él, pero muchas veces no queremos entender el amor de Él. Amén. Por eso, amado hermano, encontramos desde el Antiguo Testamento cuando Dios hablaba de traer destrucción. ¿Se acuerdan en el tiempo de Noé? Amén. Dios dijo, voy a castigar la tierra porque la maldad del hombre ha subido a los cielos. Amén. Y Dios castigó y solo se salvó ¿qué? La familia de Noé. Amén, hermanos. Entonces encontramos un Dios de amor, dándole oportunidad para que el hombre se salve, porque Dios no trae la condenación para aquellos que creen, sino para aquellos que no quieren creer, hermano. Amén. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra, hermano. Amén. La palabra que vino hacia Abraham y le dijo a los ángeles,
dice, la maldad subida de Sodoma y Gomorra y los ángeles van a destruirla. Amado hermano, allí, hermano, descendió fuego, hermano. Hermano, Dios ha venido hablando al ser humano y por eso, amado hermano, Dios de una manera idiota hoy nos da a su Hijo Jesucristo para que podamos creer en Él, hermanos. Cuando leemos, hermanos, San Juan 3:16, nos damos cuenta cómo el Señor nos ama. Y eso lo predicamos en la calle. ¿Por qué? Porque el deseo más grande para mi vida es que el hombre se salve, que el hombre no llegue a ese lugar de condenación, que el hombre no llegue a ese lugar porque será duro, hermano. Será duro, hermano. Miren cómo dice San Juan 3:16. Lo leemos muy seguido, pero lo vamos a leer hasta el 18. Dice la palabra de Dios. Miren. San Juan 3:16. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Le damos gracias, Señor, por todo lo que Él hace. Dice la palabra del Señor, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El que cree. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, mire, para condenar al mundo. Significa que Dios no quiere la condenación de tu alma, amén. Dice al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo aquel que en él cree puede ser salvo, amén. Porque Dios no viene a condenar este mundo, sino viene a salvar a todo aquel que en él cree, amén. Dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado. Mire cómo dice la Biblia. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído al nombre del Hijo unigénito de Dios. Amén, hermanos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran ¿qué? Malas. Mira, hermano, entonces será de Dios que el día de mañana alguien parezca la llama y diga, Señor, tú no me amaste, Señor, tú tenías preferencia. No, sino que Dios le habla al ser humano para que se arrepienta, amén. Y si el hombre de hoy me oye en esta hora y rehúsa y dice, yo no voy a creer a esa palabra, entonces usted lo cree en Dios, amén. Porque la palabra es de Dios, no es mía, amén. Y si usted dice, yo voy a creer en esto, pero en esto no, usted está seleccionando como un Dios, creyendo que lo que usted dice, así será cuando la Biblia dice que Dios es amor y fuego consumidor, amén. Entonces, ¿a quién debemos de temer? Al hombre no, amén. Temámosle a Dios, hermano, amén. Por eso la mayoría de personas les gusta oír, o van a la iglesia, o les gusta oír otro tipo de mensaje, amén. Pero yo le hago recordatorio, Dios no puede ser burlado, amén. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará, amén, hermanos. Por cuanto la Biblia habla de ese lugar de condenación, así mismo, hermano, estemos a cuenta con Dios, amén. Dios proveyó un camino de salvación y ya lo vimos. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Amén, hermanos. Él proveyó un camino para el ser humano. Todo aquel que recibe a Cristo va a caminar en ese camino. Amén. Dios no quiere enviar a nadie al infierno, hermano. Amén. En ninguna manera, hermano. Amén. Si Dios hubiera querido mandar al infierno todo este mundo, no hubiese aparecido Jesucristo, amén. Pero Dios no quiere que el hombre, la mujer se condene, amén. Por eso mandó a su Hijo, hermano, amén. Por eso encontramos segunda de Pedro 3:9, amén. Segunda de Pedro 3:9. Vamos a leer ahí, hermano, amén. Para que nos demos cuenta que Dios no es de la manera que nosotros creemos. Dios te habla y Él espera que aquel que oye su palabra se arrepienta de todo corazón y no siga su mal camino para que no vaya al lugar de condenación. Segunda de Pedro 3:9 y 10. Bendito el nombre del Señor. Dice, el Señor no retarda su promesa. Como hay gente que dice, hermano, a mí me viene hablando más de 2000 años. Yo vengo hablando desde que mis abuelitos, que el Señor venía y esto y lo otro. Amén.
Cuando Noé dijo, mira, y estaba como diciendo, va a llover de los cielos, nunca había llovido. Amén, hermanos. Nunca había llovido. Y la gente no creía en un diluvio, hermanos. Amén, hermanos. ¿Quién iba a creer que iba a caer fuego en Sodoma y Gomorra, hermano? Amén. Nadie iba a creer que del cielo iba a descender fuego y azufre, hermano. Amén. Pero aquí dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, que dicen, no, Él no viene, sino que es paciente. Mire, es paciente para con nosotros, para mí, para usted y para aquellos que todavía están en duda, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, miren, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas, hermanos. Mire cómo el Señor nos tiene tanta paciencia. Por eso aquel que me dice, es que Dios no me quiere, ¿cómo no? Lo va a querer, tiene tanta paciencia, hermano. Que no lo quisiera Él, hermano. Ya hubiese mandado cerrar los cielos y aventar los fuegos, hermano. Porque el hombre está en el pecado, el hombre no quiere obedecer, pero Dios tiene paciencia todavía, hermano. Amén. Amén, hermano. Por eso no nos avergonzamos de predicar el evangelio cuando decimos en las calles. Hay gente que me dice, esos locos, o cállense, o ya mucha bulla, pero un día esta palabra, allá en el lugar de condenación, les va a zumbar en sus oídos, ¿no? Amén. Le van a acordar las palabras que decían en la tierra, ¿no? Amén. Por cuanto cuidaron más su cuerpo y cuidaron su deleite, pero nunca estuvieron pendientes a la eternidad que Cristo le ofrece, ¿no? Amén. Por eso el Evangelio, decía Pablo en el capítulo de Romanos 1:16. Por eso no debemos de avergonzar a nosotros del Evangelio, hermano. Amén. Sigamos adelante, prediquemos el Evangelio de Cristo, este poder del Señor. Esto, amado hermano, es salvación y vida eterna para todos aquellos que en Él creen, hermano. Amén. Todo aquel que en Él cree no se avergüence de este Evangelio, del testimonio del poder de Dios, porque Dios va a cumplir su palabra. Un día condenará todo, y aquellas personas un día dirán, es cierto, a mí me hablaron. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá, hermano. Amén, hermanos. Mire qué lindo es el Señor, hermano. Amén. Capítulo 2 del libro de Romanos, versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Mire, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Amén. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Amén, hermanos. Gloria y honra, dicen. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Amén, hermanos. Hermanos, yo finalizo. Pero quiero decirle, los discípulos hablaron del juicio venidero. Y tengo más citas bíblicas. Amén. Pero Cristo nos ha venido para darnos salvación. ¿A quién vamos a temer hoy en día? Amén. ¿Temeremos a esta muerte física? Esta muerte que hoy podrá venir una persona y pegarle un disparo y nos mata. ¿Temeremos a ella o temeremos a aquella muerte en la cual, hermanos, es eterna? A esa muerte hay que temer. Amén. No le tema a las enfermedades, a los problemas, porque tarde o temprano todos vamos a morir. Amén. Todos vamos a morir, todos vamos a enfermar, todos un día partiremos, no importa donde estemos. Podemos estar quizás en una cajita, quizás de cristal, hermanos. O quisiéramos quizás de una manera ser igual que hizo ese hombre Michael Jackson, hermanos. Crear y poder darse vida, pero no pudo, hermano. Ni con sus millones. Todos tendremos que morir.
tarde o temprano, cuidemos nuestra alma, cuidemos nuestra comunión con Dios, cuidemos estar bien con el Señor, porque no sabemos cuándo va a venir o cuándo nos va a alcanzar la muerte por haber visto la desobediencia antigua. La muerte nos va a alcanzar, pero que no nos alcance la muerte eterna a una condenación, sino que nos alcance a una salvación y podamos estar gozando con el Señor, hermano. ¿Amén, hermanos? Eso es lo más importante, hermano. ¿Amén, hermano? Entonces, Dios no quiere que el mundo se condene, sino Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Amén, hermano? Entonces, la existencia humana no termina con la muerte. ¿Amén, hermano? Hoy me podrán a mí velar, pero no termina, hermano. ¿Amén? Más allá existe algo más, hermano. ¿Amén? Así que la Biblia lo dice y eso es lo importante. Vamos a abrir nuestros ojos, hermano. ¿Amén? Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. La pregunta sería, todos aquellos que tienen miedo quizás a la oscuridad, le tienen miedo quizás a la pobreza, le tienen miedo a la enfermedad, le tienen miedo a la situación económica, cualquier temor que haya dentro de ti es un sentimiento que está dentro de ti. Pero quiero decirte, amado hermano y amigo, quiero decirte que más allá de ese sentimiento hay una palabra. Que hubieron quienes la desobedecieron, Adán y Eva la desobedecieron. La desobedecieron cuando Noé les anunciaba a través del arca. La desobedecieron Sodoma y Gomorra. La desobedeció Nínive en un momento dado. Amado amigo y hermano, quiero decirte, así mismo como el Señor dice en su palabra, así mismo Él cumplirá su palabra. Él pronto vendrá. La pregunta sería si la muerte te alcanza hoy o quizás el Señor venga hoy, o quizás de una manera tú tengas algo por el cual hoy faltas. ¿Estás preparado con el Señor? Cualquiera me dirá, hermano, nadie está preparado. ¿Cómo no? El que está preparado, como dice la Biblia, cree en el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. La Biblia dice que el que no cree ya es condenado, pero el que cree, Él tiene vida eterna. Si tú crees con todo el corazón, tú vas a vivir para Él. Ya no vas a hacer lo que hacías antes. Ya no vas a seguir en el pecado, en la maldad, porque sabe que hay una condenación por cuanto el hombre peca. Pero si hoy tú te aceptas al Señor, tú puedes cambiar tu destino. Tú puedes decir al Señor, perdóname, ayúdame, cámbiame. Yo quiero ser diferente. Yo quiero cambiar mi vida, porque yo no quiero